Dios los bendiga, mis amados hermanos del grupo Palabra de Vida, de esta iglesia virtual. Les saluda el pastor Jesús Becerra de Guadalajara, Jalisco, México. El día de hoy, gozosos, ¿verdad? Y nos encontramos en paz, ¿verdad? Porque en la predicación pasada sobre la salvación de Judas Iscariote, que ha causado controversia, se habló de la gracia sobre Judas Iscariote, pero muchos por ahí me empezaron a mandar mensajes diciendo, sí, está bien, se arrepintió, alcanzó la gracia, pero se suicidó, se quitó la vida. Entonces, vamos a hablar del suicidio de Judas Iscariote, o más bien el suicidio de Judas o muerte de Judas, ¿verdad? Porque una cosa es el suicidio y otra cosa es la muerte. Una cosa es la muerte provocada y otra cosa es una muerte por la voluntad de Dios. Yo puedo ir en este momento, colgarme, ¿verdad?, de una soga y morir. Esta es una muerte provocada, es un suicidio, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios viene sobre tu vida y te tumba en muerte, entonces créeme que ya no es suicidio, amén. Vamos a hablar de este tema porque hay dos versículos que se han hecho muy controversiales, de los cuales hablan de la muerte de Judas. Entre ellos está Mateo 25, 27:5 y Hechos 1:18, ¿verdad? En Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó, y en Hechos 1:18 dice que se reventó por la mitad, ¿verdad? Que cayó de cabeza y sus entrañas se derramaron. Anótele por favor para que los lea y los estudie estos versículos. Mateo 27:5, Hechos 1:18, amén. O sea, entonces aquí es donde se pone el teólogo o el religioso o las personas que aún no se acercan al cristianismo, no han abierto una Biblia, y por eso se alejan, porque no les explican bien los textos o no les explican bien las cuestiones divinas. Un teólogo va a hacer a un lado un texto, ¿verdad? Y se va a aferrar solamente a uno. La Biblia no se debe contradecir. Toda la Biblia tiene que cuadrar. Amén. ¿Qué es lo que trae los misterios? Porque son misterios y dice en la escritura que son ocultos. Un hombre no puede ir a descubrir los misterios ocultos de Dios cuando él decide a quién se los da. Por más estudio que tengas en una escuela bíblica, no puedes ir tú a la caja fuerte divina y sacar lo que Dios no quiere darte a ti. Dios decide a quién le da esto. Amén. Los fariseos eran grandes teólogos y Pedro y Juan eran hombres de vulgo y sin letras. Eran simples pescadores y campesinos. Eso es lo que escogía Dios. No escogía personas de institutos. Dios escogía personas que no fueran inteligentes, porque la inteligencia es la que provoca el desvío del ser humano, al pensar que sus razones y sus lógicas son las que engendran a un Dios verdadero, pero lejos de engendrar a un Dios verdadero, están engendrando a un Dios conforme a su conciencia. Dicen en Salmo 50, 50, 21, 50, 50, en el Salmo 50 dice que de hecho pensabas que yo sería como tú, por eso te reprenderé, les dice el Señor. 50:21 es Salmo 50:21, perdón. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias, Señor, por tus misericordias. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra que vas a traer aquí a tu pueblo, Señor. Esta palabra que va a mostrar tu manera de operar, tu verdadero carácter, que va a poner en pie tus verdaderas promesas, Señor. Que va a poner en juicio tu verdadero juicio, no el juicio del hombre, Señor. Que muchas veces camina confundido, pensando que sus juicios son los juicios igual a los tuyos, Señor. Cuando nosotros no somos nada, Señor, a comparación del Señor de la gloria. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor,
que nos santifiques, Santo Padre, para que esta predicación sea de parte tuya, Señor. Porque la palabra de hombre sea mentira y de Dios verás. Te doy las gracias, Señor, por manifestarte en nuestras vidas y traer las revelaciones, Señor, para tu pueblo, para que las personas puedan ver, Señor, al verdadero Dios y alejarse de los dioses creados, Señor, como lo hicieron en Egipto, Santo Padre, en estas denominaciones y religiones, Señor. Gracias, Santo Padre, por tus maravillas, Señor, que han azotado, Señor, esta humanidad, Señor, para que las personas puedan volver a ti. Porque nosotros nos gozamos, Señor, con tus maravillas, Santo Padre. Unos se lamentan y nosotros nos gozamos porque el mismo Dios que lanzó las plagas a Egipto es el mismo Dios que está con nosotros en este momento abriendo los mares para cruzar en tierra firme. Te pido por cada uno de los que escuchen esta predicación, por cada uno de los integrantes de la iglesia, Señor, virtual, por ellos, sus necesidades, sus familias, Señor. Tú conoces los deseos de su corazón, Santo Padre. Ten piedad y misericordia de ellos, Señor. Si tú quieres, puedes sanarlos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por este día. Y que sea el Espíritu Santo fluyendo, Señor, para que sea Él el que ministre esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Suicidio de Judas o muerte de Judas, ¿verdad? Tenemos un versículo, Mateo 27:5, en donde dice que Judas se ahorcó, y tenemos un versículo en Hechos 1:18, donde dice que cayó de cabeza y se reventó a la mitad y sus entrañas se derramaron. A ver, ¿cuál versículo tomas tú para juzgar a Judas? ¿Tomas solamente el versículo de Mateo 27:5 para condenarlo y mandarlo al infierno y decir que Judas no merece la tierra prometida porque es un asesino? Desde este punto de vista, un homicida no puede ser salvo. Lo dice la Escritura, que los homicidas, los secuestradores, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Pero yo te voy a decir, desde el punto de vista de Hechos 1:18, ¿qué me dices de Judas Iscariote? ¿Dónde está la verdad? ¿En tu razonamiento, en tus teorías, o la verdad solamente permanece en el cielo y es revelada a quien Dios decide? Porque el hombre es por naturaleza despiadado, en juicios. Amén. Miren, hermanos, hermanas, para comenzar, Judas representaba a una de las tribus de Israel. Nosotros lo sabemos. Era contado como una de las 12 tribus de Israel. Hablamos en la primera predicación sobre el simbolismo de Judas, ¿verdad? En las cosas espirituales y su condición individual como un hombre que se arrepintió en Mateo 27 también, 27, 3 y 4, donde dijo, he pecado contra sangre inocente y arrepentido devolvió el dinero, las monedas. Ahí es donde vemos que la gracia de Dios se desprende automáticamente, no tiene uno que pedírselo, porque la gracia de Dios se desprende cuando ve un corazón arrepentido y confesando que Él es el Señor de la gloria, porque el poder de Dios se desprende cuando ve a una persona llena de fe. No necesitan pedirle permiso al Señor para que pueda derramar su gracia o salir virtud o poder de Él, como lo hizo la mujer que tenía este flujo de sangre. No necesitó pedirle permiso a Dios a Jesús para poder ser sana, solamente bastó su fe. Jesús dijo, ha salido poder de mí. Eso es lo que dice Dios, ha salido gracia de mí. Hay un corazón arrepentido, hay una persona arrepentida. Si vemos a Judas con ojos humanos y llenos de prejuicios, Judas ahorita en este momento está en el infierno porque supuestamente se suicidó. Y digo supuestamente porque de eso hablaremos el día de hoy, hermano y hermana. La Escritura
se puede contradecir textualmente y visiblemente, ¿ok? Escuchen bien, la escritura se puede contradecir textualmente y visiblemente ante el ojo común, pero espiritualmente se ha de discernir. ¿Sí lo entienden? Hay muchos versículos por los cuales los ateos atacan a los cristianos diciendo que la Biblia se contradice. Textualmente y visiblemente con el ojo común hay versículos que aparentan contradecirse. Pero, gloria a Dios, Jesús lo dijo, gracias Padre por esconder estos misterios y revelárselos solamente a los que son como niños. La Biblia no es para estudiarla textualmente y visiblemente con el ojo común. Se ha de discernir si nuestra guía es el Espíritu Santo. Imagínese, hermano y hermana, si nuestra guía o nuestra dirección eterna estuviera puesta en las letras de un libro, créame que estuviéramos totalmente extraviados, porque la Biblia se contradice. Esto es lo que pasó con los fariseos. Ellos pusieron como guía eterna un libro, el Tanaj o el Torah en aquellos tiempos, que era el Antiguo Testamento, y por eso se desviaron, porque pusieron las letras como su guía. Nosotros ponemos la revelación como nuestro guía, al Espíritu Santo. Si la instrucción espiritual de la esposa de Jesús estuviera puesta en las letras de un libro, créame que ella ya hubiera perdido su pureza con las divisiones denominacionales que ha causado la letra, hermano y hermana. Esto es lo que ha causado la letra de la Biblia. Divisiones en denominaciones, en religiones. Esto es lo que ha causado la letra, hermano y hermana. La esposa de Jesús se ha preservado no gracias a la letra, hermano y hermana, sino a la revelación de los códigos que oculta la letra para los elegidos, para los que tienen ojos para ver, para los que tienen oídos para oír, para los que han de discernir las cosas espiritualmente, como lo dice en Corintios. Primera de Corintios 2. La letra es el cuerpo de la revelación, hermano y hermana. El hombre es el cuerpo de lo espiritual, pero el hombre y la letra flaquean, y quedó demostrado. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 119, 89, hermano y hermana. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. No dice en la Biblia, en la Escritura. Me dirán los teólogos y religiosos, porque me han debatido últimamente demasiado. Me dirán, a ver, si la letra no es tu salvación, eso es lo que me preguntan. ¿Por qué la usas para predicar? Esto me preguntan. Pero yo les respondo, porque Dios permitió que se preservara para que veamos su modo de operar, no para idolatrarla como lo hacían los judíos fariseos. Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en las Escrituras hallarán la vida eterna y no queréis venir a mí, dice el Señor. Eso les dijo Jesús, esto les dijo la revelación. Ustedes piensan que la salvación se las da las Escrituras cuando ellas hablan de mí y no quieren venir a mí. Jesús es la revelación, no es la letra mata, el Espíritu vivifica. Miren, les voy a hacer una pregunta. Cuando Abel mató al cordero, ¿qué le agradaría a Dios? Ya ven que Abel mató una oveja y se la ofreció como holocausto. ¿Lo leyó en algún libro o fue revelación, hermano y hermana? Contésteme esta pregunta. ¿Abel tuvo que leer algún libro para poder saber qué era lo que le agradaría a Dios? ¿O se lo dieron, o Dios se lo dio por revelación? Ahora le voy a hacer otra pregunta.
Cuando Abraham dejó su tierra y parentela, ¿lo leyó en algún libro o fue por revelación? ¿Eh? Cuando Abraham ofreció a su hijo, ¿lo leyó en un libro o fue por revelación? Cuando Moisés escribió el Génesis, ¿fue porque lo leyó en un libro o por revelación, hermano y hermana? Dígame. ¿Ellos tenían un libro o era por revelación? Cuando los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, ¿acaso desobedecieron la orden directa de Jesús en Mateo 28:19 cuando les dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O fue por revelación? Los apóstoles no desobedecieron a Jesús cuando Él les dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ellos se hubieran sometido a la letra, a lo que Jesús les dijo en ese momento, créame que toda la carrera cristiana desde ese momento para acá hubiera estado destruida, disuelta. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús cuando Jesús les dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígame, hermano, hermana, un versículo donde diga que los apóstoles bautizaron en el nombre de la Trinidad. Dígame. Después de la muerte de Jesús, dígame, hermano, hermana. Esto se hace por revelación. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús por revelación, no por la letra, hermano y hermana. Porque no hay escritura que dé testimonio después de la muerte y resurrección de Jesús que hayan bautizado en el nombre de la Trinidad, como la llamaron en el año 1600 después de Cristo por el Tertuliano, por este hombre que era un abogado. Tertuliano era un abogado cristiano que mencionó por primera vez la palabra Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad comenzó en el siglo IV después de Cristo. Esto es diferente. Tertuliano puso en el año 116 la palabra Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad comenzó en el siglo IV después de Cristo. Esto es una cosa. La doctrina de la Trinidad empezó en el siglo IV después de Cristo, en los años 321 en adelante. La palabra Trinidad fue mencionada por un hombre, pero la doctrina de la Trinidad fue expuesta por el catolicismo en el concilio de Nicea y Constantinopla. ¿Y qué pasó? Muchas iglesias cristianas, o que se hacen llamar cristianas y seguidoras de Cristo, lo único que hacen es estar siguiendo la doctrina de la iglesia católica, que esta doctrina trinitaria que comenzó en el siglo IV, en el año 321, en el concilio de Nicea y Constantinopla. Eso es lo que están haciendo. Están bautizando en el nombre de la Trinidad y dejaron de seguir o escuchar la revelación. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para predicar la verdad. Y la verdad es la que juzga, hermano y hermana. Nosotros solamente somos instrumentos en nuestra generación para los de nuestra generación. Ahora vamos a hablar de Saúl. Amén. El primer rey en la nación de Israel. Saúl, un ungido de Dios. Les voy a hacer una pregunta, hermano y hermana. Si para ti Judas está en el infierno, ¿dónde está Saúl y el faraón en este momento también? Porque también fueron usados conforme a la voluntad de Dios. Dios endureció el corazón del faraón. Saúl era ungido de Dios. Dice en la escritura que Saúl se suicidó. Y también dice en la escritura que lo asesinaron. A ver, como ponemos de ejemplo lo de Judas Iscariote en Mateo 27:5, donde dice que se ahorcó. Y en Hechos 1:18 dice que se cayó en un campo y se reventó la cabeza y sus entrañas se derramaron. También pasa lo mismo en el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, donde dice que Saúl se suicidó. Y en Segunda de Samuel dice que lo asesinaron. Entonces, ¿cuál versículo dice la verdad?
el que te conviene como humano imperfecto, desechando el otro porque tus juicios son imperfectos como tu naturaleza indigna de salvación. ¿Eso es lo que tomas de la Biblia? ¿Das por alto un versículo y desechas el otro? ¿Esto es lo que haces, teólogo religioso? ¿Das por alto el versículo que más te conviene para desechar otro? ¿Pones tu fe en un libro cuando tus convicciones están divididas en lo que dice ese libro? O sea, ¿entregas toda tu fe a un libro y das por alto un versículo y desechas el otro? Porque en 2 de Samuel 1:6 al 10, anótelo por favor, 2 de Samuel 1:6 al 10, dice que un hombre mató a Saúl. Y en 1 de Samuel 31:4 al 9, 1 de Samuel 31:4 al 9, dice que Saúl murió por sí mismo haciendo acto de suicidio. A ver, hermano, hermana, contésteme. ¿Con cuál versículo se queda? ¿Con el que le conviene como hombre imperfecto y lleno de prejuicios? ¿Como el que le conviene como un hombre religioso que han hecho a un Dios religioso y quiere mandar a todos al infierno? ¿Con cuál versículo se queda, hermano y hermana? Porque en uno dice que Saúl se suicidó y en otro dice que lo asesinaron. ¿Tomas un versículo y desechas el otro? Hermano, hermana, déjame decirte con todo respeto, ¿qué clase de cristiano eres? Tomas las promesas de prosperidad y rechazas el camino estrecho porque no te conviene. ¿Esto es lo que haces? Tomas nada más lo que te conviene de la Escritura y desechas los versículos que no te convienen porque te lastiman y te duelen. Un verdadero cristiano toma toda la Escritura y la acepta. Acepta las bendiciones de prosperidad y acepta las bendiciones de aflicción también, hermano y hermana. Nosotros somos así, la esposa de Cristo. Una persona que tiene revelación divina no desecha nada y lo que puede confundir al humano común, créame que él lo ha de discernir espiritualmente, hermano y hermana. 1 Corintios 2:14. Ahora vamos a hablar de Judas. Ya les comprobé una muestra del suicidio de Saúl. Amén. No puedes quedarte con el versículo de Mateo 27:5, donde dice que Judas se ahorcó, y desechar Hechos 1:18, donde dice que cayó de cabeza sobre un barranco y sus tripas se derramaron. Ahora te pregunto, a ti teólogo y religioso, ¿Judas se ahorcó o se despedazó en una caída en un barranco? A ver, contéstame. Porque en un versículo dice una cosa y otro dice otra. Inteligentes, contésteme. No tienen respuestas porque la letra les ha trazado un límite, varón y varona. Esta es la razón. No tienen respuestas porque las letras les han trazado un límite, los han cegado. Pero los que tienen la revelación no tienen fronteras, como es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no tiene límites, es infinita. No es una ciencia que necesita estudiar el ser humano. Dios decide a quién revelársele. No decide el hombre ir y a estudiarlo. Porque poner sus ojos en la letra es crucificar a la revelación, hermano y hermana. Esto es lo que pasa. Eso es lo que hicieron los fariseos. Pusieron sus ojos en la letra y crucificaron a la revelación cuando caminó con ellos hace 2000 años. Ahora contesten esta pregunta. ¿Cuál es la verdad sobre Saúl y Judas? Teólogo, religioso, teóloga también, ya tenemos teólogas. ¿Cuál es la verdad sobre Saúl y Judas? Contesten. ¿Quién incitó? A ver, esta otra pregunta. ¿Quién incitó a David para hacer el censo en 2 de Samuel 24:1 y en 1 de Crónicas 21:1? ¿Jehová o Satanás? Porque en un versículo dice que Jehová incitó a David y en otro versículo dice que Satanás, cuando es el mismo evento. Conteste, teólogo, teóloga, religioso. La sabiduría de Dios no se limita a las pastas de un libro, déjeme decirle. Porque Juan lo dijo en Juan 21:25. Jesús hizo muchas cosas, las cuales si las escribiera no cabrían en el mundo los libros de sus hechos, dijo Juan.
¿Sí entienden quién es Jesús? ¿Sí entiendes quién es Dios? Dígame, teólogos, contesten. El cuerpo de Judas estaba colgado, despedazado cuando dice en la Biblia, ¿verdad? Dice Dios en la Biblia, en Isaías 48, que por amor a su santo nombre no destruirá a la nación de Israel. Contésteme, teólogo. El cuerpo de Judas estaba colgado o despedazado cuando dice Dios en la Biblia, en Isaías 48, que por amor a su santo nombre no destruirá a la nación de Israel. Si Judas representa a una tribu de Israel, a la nación de Israel, ¿acaso la promesa de Dios es quebrantada por el intelecto humano y sus lógicas fanáticas? Dios es justo y sabemos que su justicia prevalece, pero su misericordia es más grande que la misericordia del ser humano. Si Dios prometió salvar a Israel por su santo nombre y por amor a sí mismo, como lo dice en Isaías 48, lo va a cumplir. Muchos van a decir, o teólogos o otros, no, Judas representaba a la tribu, a la nación de Dan, que se desvió. Claro que sí, la representaba, porque en Apocalipsis 7 ya no aparece la tribu de Meneses. Entonces, ¿estamos hablando simbólicamente o estamos hablando de un individuo, teólogo y teóloga y religioso? Yo estoy hablando de Judas como individuo, no como simbolismo, porque después vamos a hablar de Judas como simbolismo. En otra predicación, o ya la han oído por ahí. ¿Cuál es? Te voy a decir, teólogo, teóloga y religioso, Judas como simbolismo, aquel que lucra con la palabra de Dios para poderse prostituir y vender con las religiones, como lo hicieron las iglesias y se convirtieron en las hijas de la gran ramera. Esta es la respuesta que te voy a decir. Pero Judas como ser humano, ¿acaso no pertenecía al pueblo de Dios? Dios es justo y sabemos que su justicia prevalece. Tú que juzgas conforme a tus imperfectos razonamientos, ¿acaso no temes de ser juzgado por ellos mismos cuando también traicionaste a Jesús y lo vendiste sin ni siquiera arrepentirte por el beneficio de popularidad y economía a lucrar con su palabra? ¿Acaso, dígame, alguien no ha traicionado a Jesús? ¿Acaso alguien no ha cometido el acto de suicidio espiritual al cometer un pecado sabiendo que la paga del pecado es la muerte después de tener la verdad, después de haber sido nuevas criaturas supuestamente? ¿Acaso Jesús cometió el acto de suicidio al no negarse a la cruz cuando sabía que una cuerda lo esperaba en el monte Golgotá? A ver, ¿acaso Pablo cometió suicidio cuando sabía que moriría en Roma al apelar al César? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Jesús sabía que iba a morir crucificado? ¿Sí o no? Si me dices que sí, entonces, a ver, ¿acaso Jesús no cometió suicidio cuando sabía que iba a ir a la cruz y no se negó? Jesús estuvo predicando 3 años en su ministerio y él caminando por la ciudad volteaba y veía el monte Golgotá y él decía, ahí voy a estar un día. Ahí voy a estar en algún momento crucificado. Jesús se pudo ir a otro país, pudo huir de la muerte. ¿Pero qué hizo Jesús? Fue a la muerte. Él fue a la muerte. Jesús estaba caminando, predicándole al pueblo, a la nación, y volteaba a ver el monte Golgotá y decía, ahí voy a estar crucificado. Es como un hombre parado dándole vueltas a un árbol, volteando a ver una cuerda colgada, donde iba a ser muerto, su último suspiro. ¿Acaso, a ver, dígame, estamos hablando de suicidio? Jesús no cometió suicidio al él mismo ir a la muerte. ¿No cometió suicidio? Ah, no, me van a decir. ¿Qué dice Jesús? Que el que se aferre a su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la tendrá en la venidera. ¿Qué no cometemos suicidio nosotros al morir a nuestro viejo hombre?
al aniquilar y matarlo, al ir a la cruz, no tienen fundamentos sobre el suicidio, hermano y hermana. Lo ven solamente conforme conforme se los han engendrado aquí la sociedad y las culturas. Hablan del suicidio cuando un cristiano no puede hablar de eso si está cometiendo la misma acción, está muriendo para poder ir a la eternidad y él mismo se está matando. A ver, les diré, hermano, hermana, lo que pasó con Judas Iscariote. No por ser un teólogo ni un religioso, sino por revelación. Esto les voy a decir. Les voy a hacer una pregunta antes de. ¿Quién da y quién quita la vida? En Deuteronomio 32:39, anótelo, Deuteronomio 32:39, dice Dios que Él hace morir y hace vivir, que Él hiere y Él sana. Y en 1 Samuel 2:6 dice que Él da la vida y la quita. 1 Samuel 2:6, Él da la vida y la quita. O sea, ¿para quién es la escritura? ¿Para las naciones, para los incrédulos o para los que creen? Todo lo que está en la Biblia es para los que creen, no para los incrédulos. Y si Dios dice que Él da y quita la vida, está hablando de los que entran en su dimensión como pueblo. Él tiene dominio sobre nosotros y vamos a hacer lo que Él diga, porque vamos a concluir la obra perfecta de Dios. Así como Dios obligó a Judas a ir a traicionar a Jesús cuando permitió que Satanás se metiera en su cuerpo, así va a ser Dios lo que quiera con su pueblo para concluir su obra, el gran arquitecto terminando su obra maestra. Y usted y su voluntad no van a poder más que la voluntad de Dios. Si Dios prometió salvar a Israel, créame que lo va a cumplir. Pero ahora el hombre es quien decide quién va al infierno y quién va al cielo, como el príncipe de Tiro en Ezequiel 28, 2, 5. Me interesa que lo lean este versículo, Ezequiel 28, del 2 al 5. Ahora el hombre piensa que decide quién va al infierno y quién va al cielo. Dice en Ezequiel 28, 2, 5, Dios le dice al príncipe de Tiro: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado, siendo tú hombre y no Dios. Ahí les va, teólogos y religiosos. Ahora ustedes deciden quién va al infierno y quién va al paraíso. Si Dios prometió salvar a Israel en la Escritura y también prometió no dejarlo sin castigo por sus transgresiones, ¿acaso Saúl y Judas no pertenecían a la nación de Israel, hermano y hermana? Les pregunto. ¿Acaso ellos no eran merecedores de esa promesa también? Cuando Jesús prometió salvar a Israel, dice en las Escrituras que Dios da la vida y la quita. Entonces les pregunto, Judas se quitó la vida al intentar, o escuchen bien, Judas se quitó la vida al intentar ahorcarse, o Dios se la quitó, por revelación se los voy a decir, al romper la rama para que cayera al barranco y se estrellara contra el suelo, partiéndose en dos, cuando Dios prometió por su santo nombre salvarlo. Creo que sí entendió esto, ¿verdad? Esta es la pregunta para los teólogos y religiosos. ¿Judas se quitó la vida al intentar ahorcarse, o Dios se la quitó al romper la rama para que cayera al barranco y se estrellara contra el suelo, partiéndose en dos, cuando Dios prometió por su santo nombre salvarlo? Judas no tenía derecho de quitarse la vida.
Si Judas se hubiera quitado la vida, la promesa de Dios de salvar a su pueblo, al pueblo de Israel por su santo nombre, hubiera quedado rota. Porque Judas, si se hubiera quitado la vida a Judas, no hubiera entrado al cielo, porque hubiera cometido un acto de homicidio, después de haber recibido la gracia y después de haber reconocido que Jesús era el Mesías y después de haberse arrepentido. Judas intentó quitarse la vida, pero le digo esto por revelación, se colgó en un madero, en un tronco, este tronco se rompió y Judas cayó y se estrelló en el barranco, en el suelo. ¿Qué le dijo Dios? Ah, no, tú no te vas a matar, yo lo voy a hacer, porque mi promesa sigue en pie. Prometí por mi santo nombre salvar a la nación de Israel, y Judas, créame hermano y hermana, que pertenecían a ella. Judas no se quitó la vida, Dios fue el que se la quitó cuando rompió la rama y lo estrelló en el barranco. Judas no terminó como él quería, morir ahorcado. Dios fue el que acabó con él. Tus designios no son los designios de Dios. Si Dios prometió salvarte, lo va a hacer. Si tu intención es aventarte a la carretera para que te mate un camión, créeme que no va a ser así. Si Dios prometió salvarte, te vas a morir en el hospital, pero no en el evento. Si la intención de Judas era suicidarse, créame que Dios no permitió que se cumpliera la voluntad de Judas, sino los designios de él, que era reventar esa rama para que Judas pudiera morir por la mano de Dios estrellado en unas rocas. Porque Él es el que da y quita la vida. Dice en las Escrituras que los homicidas no entrarán al reino de los cielos, pero Dios no permitió que Judas se convirtiera en uno de ellos al quitarle la vida a Dios y no permitir que muriera en una cuerda. Dios tiene que cumplir su promesa, hermano y hermana. Este es el verdadero Dios. Judas no pudo quitarse la vida. Véalo, esto es por revelación. Dejen la letra. Escuchen la voz del Espíritu Santo. La letra mata, hermano, el Espíritu vivifica. Judas no pudo quitarse la vida al quererse ahorcar. Fue Dios quien se la quitó al romper la rama y estrellarlo en el barranco. Está confirmado en Hechos 1:18. Yo creo en un Dios que cumple sus promesas y sus misericordias, hermano y hermana. Porque las misericordias de Dios son más grandes que las de los hombres. Créanme. Van a decir muchas personas, oiga pastor, usted defiende mucho a Judas o a las personas malas. No, yo no defiendo a Judas ni a las personas malas, yo solamente predico al verdadero Dios. Y te voy a decir algo, hermano y hermana, teólogo y religioso. Estás parado o estás escuchando a un hombre que era peor que Judas Iscariote. Porque mi testimonio es más grande que el de él. Yo traicioné a Jesús y lo vendí cuantas veces no te imaginas. ¿Y qué? ¿Esto no me hace merecedor de la gracia? Cuando dice en Corintios que Dios, de lo más vil y despreciado por los religiosos y las personas que tienen el ojo del mundo, se va a levantar para humillarlos, a los intelectuales y a los que se creen sabios. A ver, júzgame tú, teólogo, júzgame religioso, cuando te estoy diciendo que yo fui peor que Judas Iscariote. ¿Estás escuchando hablar a un hombre que fue peor que él? Así como Dios no permitió que Saúl se quitara la vida, así Dios no permitió que Judas lo hiciera, hermano y hermana. Ahora lo saben. Saúl no se suicidó, un hombre lo mató, como lo dice en 2 de Samuel, capítulo 1, ya se los dije. Ahora voy a concluir esta predicación, hermano y hermana. Judas cumplió el evangelio al arrepentirse y confesar a Jesús y no se quitó la vida. Fue Dios quien se la quitó.
Y les dejo al último, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hermano, hermana, teólogo, religioso, la esposa de Cristo no se queda con la letra, porque la esposa de Cristo tiene por naturaleza perseguir la vida, y la letra te está matando, teólogo, teóloga y religioso. Nosotros somos de los que escuchamos la voz de Dios, la revelación, Él sigue hablando. Él prometió no dejar sola a su esposa, pero la teología y las religiones y denominaciones quieren asfixiar la verdad. Nosotros no somos de esos. Nosotros reconocemos la voz de Jesús. Y lo que parece locura para ustedes, para nosotros es poder de Dios. Porque la esposa de Cristo no obedece a un teólogo o a un religioso que quiere desviarla. La esposa de Cristo obedece a su esposo, solamente a Él. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los amo en Cristo Jesús. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Quedó concluida la predicación de Judas Iscariote como persona. Lo que simbolizaba Judas Iscariote, después lo vamos a hablar, o ya lo hemos hablado, pero después vamos a hacer más énfasis en esto, sobre un traidor, una iglesia traidora, ¿verdad? Entonces, espero y les haya sido de bendición, que sus ojos se hayan gozado, sus ojos espirituales, para que puedan quitar esta venda llena de prejuicios sobre el ser humano. Dios es el que decide sobre su pueblo, qué es lo que hace, hacia dónde va, a dónde va a terminar. Pablo tenía que morir en Roma. ¿Quién decidió, Pablo o Dios, cuando estaba parado ante este juzgado y él decidió apelar al César? ¿Quién fue, hermano y hermana, el que decidió? ¿Pablo o Dios? Van a decir todos, no, pues Pablo. Se supone que Pablo era Jesús, porque yo te veo predicando la palabra de Pablo. Los grandes hombres de Dios ya no viven ellos, vive Jesús en ellos. Entonces, Pablo no tenía poder sobre él, sino Dios era el que tenía poder sobre él, y Dios decidía sobre la voluntad de él. Porque ¿dónde pones este versículo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, solamente hago lo que Él decide que haga. Si en verdad te ha alcanzado la luz, no el intelecto. Porque Dios no busca inteligentes, busca personas humildes. Dios los bendiga, mis amados hermanos, los amo en Cristo Jesús. Que tengan un excelente día. Les saluda el pastor Jesús Becerra para las Naciones.